vamos a hacer? Vamos a hablar sobre cómo hacer para vender más en nuestros lanzamientos o cómo hacer para vender mejor en nuestros lanzamientos. Y quiero empezar con esta pregunta que me parece muy importante. ¿Nosotros sabemos cuánto vamos a vender en nuestro próximo lanzamiento? ¿O estamos alineando todas las cosas y sabemos que ese día puede ser de 2 o de 100 apartamentos vendidos? Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo nosotros podemos pronosticar, dimensionar y ajustar un montón de cosas para que podamos tener un lanzamiento muy exitoso y para que podamos tener un muy buen desarrollo durante todo este ejercicio, acompañando a grandes y pequeños constructores, generando transacciones por más de $1 billón, generando viviendas por más de 4.500 transacciones, y hemos acompañado a más de 1.200 proyectos inmobiliarios que utilizan nuestra tecnología para hacer este proceso de una forma mucho más eficiente. Y por eso vamos a conversar un poco sobre estos elementos fundamentales. Acá nosotros siempre vamos a unir 3 partes que nos parecen importantísimas. Para las personas que no saben, Vecindario desde el 30 de junio dejó de vender viviendas de forma directa. Desde el 30 de junio nosotros dimos un cambio completamente a nuestra infraestructura, a nuestro negocio, y pasamos a acompañar a las empresas en todo el proceso de transformación digital, en todo el proceso de implementación de nuestra tecnología, para que sean sus equipos quienes puedan aprovechar todos estos recursos y puedan vender vivienda de una forma mucho más eficiente. Así que desde el 1 de julio ya nosotros no los acompañamos con nuestro equipo comercial propio, sino que los acompañamos con toda la tecnología que es parte de esos servicios que nosotros vamos a hacer de ahora en adelante. Pero bueno, este no es un espacio para hablar de vecindario. Este es un espacio para hablar de cómo ustedes van a hacer proyectos inmobiliarios mucho más eficientes y cómo en los lanzamientos vamos a tener resultados impresionantes. Vamos a comenzar con algo muy importante, y es que nosotros hemos diseñado un framework que se llama House Selling. Ese framework se basa en 4 elementos muy importantes. Primero, ponemos en el círculo a nuestros usuarios. Ponemos en el centro a esas familias, a esos compradores de vivienda. Porque puede que para muchos de ustedes comprar una vivienda o vender una vivienda sea una de 100 o de 1.000 que vendemos, pero posiblemente para esa familia es la única vivienda que van a tener en toda su vida. Es posiblemente el único proceso comercial que van a vivir, y por eso nosotros los ponemos en el centro. Toda esta metodología está diseñada en función del usuario y no de nosotros, los vendedores como tal. Primero, ¿de qué partimos nosotros? Algo que denominamos desarrollo de la oferta. ¿Qué es el desarrollo de la oferta? El desarrollo de la oferta es tener un producto claro, una oferta contundente, y nosotros tener un producto listo para salir al mercado. Muchas veces parece algo loco, pero muchas veces tenemos un producto completamente listo para salir al mercado, desde la parte estructural, desde el diseño, desde las ventas, desde muchos aspectos, pero no tenemos las capacidades de ponerlo a disposición del mercado. No tenemos los recursos para conectarlos con esa oferta. Y hoy vamos a hablar un poco sobre eso, cómo nosotros cogemos un producto y lo llevamos hacia allá. Quiero hacer una pausa en medio de esto y contarles que hemos preparado una guía que cuenta mucho más a profundidad cada una de estas etapas. Es una guía muy fuerte que se las vamos a compartir en los próximos días para que ustedes puedan conocer detalle a detalle todos los puntos técnicos sobre todo lo que nosotros hemos creado para poder hacer un proyecto inmobiliario de una forma muy eficiente. Vamos para el segundo capítulo, que es muy importante. Acá nosotros vamos a hablar sobre todo el proceso de atracción de usuarios. ¿Qué es atracción de usuarios? Es conseguir personas que tengan intención de compra, personas que quieran comprar una vivienda. Acá nosotros vamos a utilizar diferentes elementos como pautas en Google, en Meta, en TikTok, en LinkedIn, por Marketplace, por embajadores de marca, por referidores, una gran cantidad de canales para traerlos a nuestra audiencia, para traerlos a nuestros canales. Y acá vamos a la siguiente fase que nosotros hemos denominado desarrollo de usuarios. Si bien traemos un cliente a que compre un proyecto inmobiliario, ese cliente tiene la intención, pero todavía no estamos seguros si ese cliente tiene la capacidad. Y es acá, en la fase de desarrollo de usuarios, donde nosotros vinculamos nuestros clientes con el proyecto inmobiliario y con la capacidad financiera.
Es acá donde nosotros determinamos, ok, un usuario quiere comprar un apartamento y posiblemente tiene los $500 para pagar su cuota mensual. Entonces acá esta fase es muy importante porque tenemos que unir los procesos de marketing, los procesos de desarrollo de usuarios con la etapa final, que es la que nosotros denominamos experiencia de compra. ¿Qué es experiencia de compra? Experiencia de compra es la fase fundamental donde se cierran las transacciones. Vamos a ver que nosotros siempre hablamos de este framework, de la metodología house selling, ya que es un ciclo que nos va a servir a nosotros como compañía para diseñar mejores proyectos inmobiliarios. ¿Por qué es un círculo y no un embudo? Como ahorita vamos a ver de pronto una parte en el proceso comercial. Porque cuando yo cojo esos clientes que me compraron y los clientes que no me compraron, yo estoy diseñando mejores atributos en términos de oferta para poder ir a traer mayor cantidad de clientes, poder hacer un feedback al proceso comercial y poder desarrollar mejores clientes, limpiar esas rutas de adquisición de clientes y poder hacer una mejor experiencia de compra. Lo que siempre buscamos es ir haciendo una expansión en ese círculo, ir logrando generar mayor conversiones cuando nosotros le vamos dando unas vueltas más rápidas y vamos puliendo ese ciclo comercial. Eso parece enredado cuando lo vemos acá. Ahora quiero que lo veamos en unas partes más prácticas y detallemos algunos puntos a continuación. Recuerden que si ustedes quieren hacernos algunas preguntas, escríbanlas porfa en el chat. Ahorita vamos a reservar unos espacios para poder contestar todo esto, ya que nos emociona mucho poder compartir parte de ese conocimiento que hemos adquirido en todos estos años de historia de vecindario. Ahora quiero poner una pregunta que nos hacemos mucho los gerentes de proyectos, los gerentes comerciales, los propietarios de proyectos y en general todos los equipos que participamos en la estructuración y comercialización de un proyecto inmobiliario. ¿Qué es lo que nosotros buscamos hacer? Desde marketing buscamos muchas veces atraer la mayor cantidad de clientes. Desde ventas buscamos vender. En trámites buscamos legalizar, en financieros buscamos hacer cierres de proyectos. Pero ¿qué buscamos en general todas las compañías? Nosotros nos atrevimos a resumir algo que es nuestra guía para crear tecnología, para crear metodología, para crear todos los entrenamientos, y es que nosotros necesitamos vender al mayor precio del mercado, es decir, al valor que nos resista el mercado, donde nosotros podamos optimizar nuestros puntos de utilidad y que nosotros podamos recaudar todos los recursos en los tiempos estipulados. No solo es vender. Nosotros durante muchos meses nos acostumbramos a vender y a vender y a vender. Y nos dimos cuenta que no solo es vender al costo necesario, vender a los costos que aplican utilidades para la compañía y vender a los clientes que realmente pueden hacer cierres financieros. Algo que a mí me preocupa mucho y por lo que hemos estado muy curiosos todo el tiempo es cómo creamos ofertas que realmente las personas puedan pagar, pero cómo creamos ofertas que la persona hoy se vincule con un proyecto inmobiliario, pero que en 36 meses la persona efectivamente me saque un crédito hipotecario, que la persona efectivamente me pueda obtener una financiación y yo pueda hacer un cierre financiero en el momento en que yo lo diseñé. No es lo mismo vender y entregar un proyecto inmobiliario en 36 meses cuando lo planeé a 50 meses como nos ha pasado a muchas compañías. Acá es donde nosotros vamos a poner la atención y nos vamos a meter con detalle. Quiero poner algunos mitos que me parecen importantes. Vender muy rápido es muy malo, ya que nosotros no controlamos los incrementos de precios en el mercado. Esto me lo dicen una gran cantidad de clientes. Todo el tiempo me encuentro con estos clientes y acá quisiera tener todas las posiciones y quisiera encontrar muchos de estos puntos. ¿Yo qué opino? Desde vecindario, nosotros decimos que vender muy rápido no es malo. Si nosotros vendemos muy rápido y no controlamos los incrementos de precio, sí me parece que es muy malo. Pero si nosotros vendemos muy rápido y controlamos los incrementos de precio, es maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros podemos recaudar más dinero, podemos incrementar los precios según cómo hemos diseñado. Podemos eliminar el riesgo de que salgan otros productos que nos puedan dañar a nosotros las ventas o nosotros realmente pues vamos a tener los clientes completamente comprometidos y vamos a tener más tiempo
para poder hacer todo ese proceso de recaudo, de calificación y por ende, pues superar puntos de equilibrio, recaudar y demás. Para mí, el miedo más grande acá es que muchas veces no nos hemos puesto a concentrar recursos y esfuerzos en cómo nosotros controlamos cómo van a ser los incrementos de precios en el mercado. Esto es algo para mí que es un reto fundamental y que siempre buscamos prepararlo y entrenarlos para esto. Vamos para otro punto que me parece muy importante, para otro mito. Nosotros acá tenemos un mito fundamental y es: no me gusta exponer los inventarios para que las competencias no puedan saber mis precios ni los ritmos de venta. Esto es súper importante. ¿Será que la competencia no conoce cuánto vendemos nosotros? ¿Será que la competencia no tiene acceso a galería y a coordenada? ¿Será que la competencia no hace visitas a campo para conocer cómo están los incrementos de precio? ¿Será que por medio de esto antes no estamos limitando a nuestros clientes más que a la competencia para que los clientes puedan tomar decisiones de ventas? Muchas veces nosotros tenemos la información así atrapada, guardada para que los clientes lleguen donde nosotros. Y les cuento, por ejemplo, en vecindario nosotros hacíamos un lanzamiento y nos llegaban 5.000, 6.000 clientes potenciales que querían comprar. Pero si nosotros no exponíamos toda la información, esos clientes se quedaban sin la información y nunca podíamos generar una transacción, porque nuestros equipos comerciales no son capaces de dar abasto cuando hacemos lanzamientos. Entonces acá es muy importante nosotros controlar estos detalles para poder llegar a unos buenos resultados. Con esto tenemos un último mito que me parece importante y es: no me gusta hacerle scoring o una muy buena precalificación a los clientes al momento de la entrada para no dañar las ventas. Esto es un dilema muy fuerte entre marketing, ventas y la gerencia financiera de las constructoras. Y es como nosotros a veces permitimos que cualquier cliente compre para que cumplamos ritmos de ventas, pero a veces siempre nos encartamos porque al final, en 15 meses, 30 meses, nuestros clientes están desistiendo y nuestros clientes están teniendo problemas para adquirir ese cierre financiero. Puede que los multen, puede que se vuelvan a vender, pero al final siempre va a ser más difícil vender esos activos cuando ya tenemos poquito tiempo. Si son 1 o 2 no hay dificultad, pero cuando tenemos un 20, un 30, un 40% de desistimiento, pues ahí vamos a tener unas dificultades mayores para poder hacer estos cierres financieros. Ahora vamos a meternos a estas reglas para nosotros hacer los lanzamientos de proyectos. Vamos a meternos a estos puntos muy importantes y para eso vamos a hacer un recorrido por estas etapas muy importantes. Lo primero, cómo nosotros vamos a definir unas metas claras. Segundo, cómo vamos a definir unos canales. Tercero, cómo construir unos embudos y unas tasas de conversión. Cuarto, cómo diseñar un viaje del usuario. Quinto, cómo diseñar un ecosistema. Cómo realizar una medición y seguimiento. Cómo experimentar y cómo enamorar. Ahí nos vamos a concentrar en estos elementos y quiero compartirles qué medíamos nosotros. ¿Qué medíamos nosotros para hacer procesos dentro de nuestro proceso comercial? Lo primero que nosotros medimos es cuánto vamos a vender. Acá es muy importante tener en cuenta esto. Nosotros, para los lanzamientos de proyectos inmobiliarios, siempre tenemos que tener completamente claro cuánto vamos a vender. No podemos diseñar un lanzamiento con la expectativa de vender 1 o vender 100 apartamentos. Nos encanta poder ponernos unas metas donde marketing, ventas, finanzas y todos estemos alineados en cuánto es lo que vamos a vender. Hay un punto muy importante que muchas veces no lo medimos desde marketing. Para el caso de nosotros era muy relevante, que era el GMV, es decir, el valor total de las transacciones, porque este es el indicador que muchos de ustedes como directores comerciales tienen que responder a una gerencia de un proyecto. Es decir, mi proyecto vale 40.000 millones de pesos y cuánto voy a vender durante la fase de lanzamiento. Ahora nosotros detallamos el presupuesto en lanzamiento y en toda la etapa de comercialización en estos elementos muy importantes. Los vamos a dividir en 3. Los 3 suman el CAC, que es el costo de adquisición, es decir, ¿cuánto me vale adquirir un cliente para mi proyecto inmobiliario? Vamos a suponer este ejercicio que un cliente me vale 2,5 millones de pesos, más o menos $500 para las personas que están por fuera.
De eso nosotros vamos a dividirlo en 3 elementos fundamentales. ¿Cuánto es para atracción? ¿Cuánto es para desarrollo? ¿Y cuánto es para experiencia de compra? Una falla muy importante. No dividimos los presupuestos, porque es muy importante. Yo puedo conseguir una gran cantidad de clientes por Facebook. Los clientes de Facebook no es que sean malos. Los clientes de Facebook hay que desarrollarlos. Si yo no los desarrollo, la tasa de conversión es mala. Si yo no preparo cada una de las etapas de los clientes, voy a tener una muy mala tasa de conversión. Y es por eso que es importante definir qué canales y qué presupuestos vamos a utilizar por cada uno. Acá para este ejemplo, nosotros vamos a contemplar que, por ejemplo, para conseguir un cliente, es decir, la etapa de atracción, vamos a destinar 1,5 millones. Para la etapa de desarrollo vamos a destinar 500,000 pesos. Ahorita vamos a ver de pronto qué se hace en esas etapas. Para la tercera etapa, que es el tema de experiencia de compra, vamos a determinar, por ejemplo, 1 millón de pesos. Esto hay una regla, es decir, deberá ser el 30, 50, 20, deberá ser el 70, 30, 20. No hay una regla. Hay compañías que son más tesas en atracción, hay compañías que son más hábiles en todo el proceso de experiencia de compra. Y es acá donde nosotros fortalecemos las capacidades de cada uno de ustedes. Si yo soy una marca con muy buena reputación, con proyectos impresionantes, posiblemente yo voy a ser muy bueno en atracción y yo puedo tener unos costos de adquirir clientes muy económicos, pero puede que mi plus no sea mi equipo comercial. Entonces a mí me toca hacer más esfuerzo en el proceso comercial porque la productividad mía al final, en la última etapa, es más inferior. Este es un punto muy importante, entonces la invitación que yo les hago es definamos cuáles son los costos de adquisición y cómo vamos a dividir estos elementos fundamentales. Definir canales. Para nosotros es muy importante definir cuáles van a ser los canales que vamos a utilizar antes, durante y después de un lanzamiento y asignar una cantidad de meta de ventas a cada uno de los canales. Yo, por ejemplo, tomo una determinación, voy a lanzar un proyecto en Bogotá. Dentro de ese proyecto, yo voy a definir que voy a vender 30 unidades. Para esas 30 unidades, yo determino primero si tengo métricas históricas o si no, bajo consultorías o acompañamiento, o si no, bajo proceso de experimentación. Entonces, determinamos que vamos a tener una pauta en meta que nos va a permitir generar 10 transacciones al final. Después, que vamos a tener una alianza con un marketplace que nos va a vender 5 unidades. Y otro, vamos a tener una red de referidos que nos va a traer 15 unidades. ¿Hay una regla para definir canales? No. Si nosotros tenemos un solo canal, pues vamos a tener gran incertidumbre. Si nosotros tenemos muchos canales, es posible que podamos tener buenos resultados siempre y cuando los podamos gerenciar adecuadamente. Muchas veces habilitamos muchos canales que no podemos gerenciar y lo que hacemos es antes poner en conflicto todos los canales y dañamos nuestro lanzamiento. Vamos a hacer el ejercicio que abrimos estos 3 canales para todo el proceso comercial. Después de que nosotros abrimos o habilitamos esos 3 canales, es muy importante definir cuáles son los embudos de conversión para cada uno de esos canales. Un error muy importante que cometíamos antes y que sé que aún cometen muchas empresas es que definimos un único embudo de conversión. Es claro, como compañía o como proyecto lo podemos tener, pero a mí siempre me encanta hacer zoom y definir que no es lo mismo los clientes que van a llegar por esta ruta a los clientes que van a llegar por esta ruta a los clientes que van a llegar por esta ruta. Entonces acá nosotros lo que hacemos es que tratamos de dividir los canales, asignamos la participación a cada uno de los canales, determinamos el RCB, el RCB es el ratio de conversión sobre la venta. Es un indicador que me mide cuántas oportunidades comerciales versus cuántas ventas. Y acá lo que vamos a determinar es que nos vamos a empezar a devolver de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo voy a conseguir 10 clientes por medio de Meta, de Facebook e Instagram. Para conseguir esos 10 clientes, yo empiezo a determinar si voy a tener una tasa de RCB del 3%, cuánto me tengo que devolver para poder conseguir oportunidades comerciales. Entonces yo ya sé que tengo que conseguir alrededor de 300 oportunidades comerciales para que puedan bajar esos clientes
para que yo pueda tener los resultados esperados y para que pasen todas esas etapas como tal. Pero para el de la mitad, como lo vamos a ver acá, yo puedo tener en cada una de las fases unas mejores o peores tasas de conversión. Nos vamos a enfrentar a algo que pasa mucho, y es que hay proyectos inmobiliarios, por ejemplo, que son muy buenos, cogiendo a los clientes en esas llamadas en fría, agendando muchas visitas, pero somos muy malos cerrando. Pero por el contrario, hay cliente que llega a sala de ventas y las tasas de conversión son del 30, 40, 50%. Entonces es muy importante evaluar las capacidades, puede ser por proyecto o por canales como tal. ¿Listo? Yo dentro de mi compañía, ¿qué hacía cuando yo tenía la fuerza comercial directa? Nosotros evaluábamos un embudo por comercial, un embudo por canal, un embudo por proyecto y un embudo por compañía. Esto me permitía saber alertas y empezar a determinar, el comercial A está teniendo un mejor desempeño que el comercial B. ¿Qué está pasando con estos comerciales? La actitud, la formación, el tiempo de preparación del comercial, lo profesional, y empiezo a organizar mis procesos de contratación, empiezo a organizar mis procesos para yo saber dónde voy a optimizar mis tasas de conversión, porque esto en volumen siempre se van sintiendo los resultados. Ahora, cuando yo ya tengo claramente mis canales, mi participación en los canales, diseñamos algo que para mí es fundamental, y es cómo hacer el viaje del usuario por cada uno de los canales. Para los constructores que de pronto no tengan experiencia realizando este tipo de viajes del usuario, los invitamos para que se contacten con nosotros. Tenemos muchas plantillas, muchos recursos, muchos elementos, muchos contenidos donde les podemos ayudar a diseñar estos elementos para que ustedes construyan unas rutas muy ideales para sus proyectos inmobiliarios. ¿Cómo funciona un viaje del usuario? Es muy simple. Lo primero que nosotros hacemos es que definimos cuáles son las etapas del proceso comercial. Entonces, un cliente está interesado, después va a visitar, después conoce la oferta, después hace una oferta, después compra o cierra la transacción. Entonces, empezamos a determinar cuál es ese proceso mal comercial que vamos a tener, y cuando tenemos esa ruta, lo empezamos a complejizar. Y es que empezamos a hablar, ¿qué pasa si el cliente no hace eso? ¿Qué pasa si el cliente se demora? Entonces, acá algo que me gusta mucho es que empezamos a establecer, ok, Felipe se va a inscribir al proyecto o por Facebook o por Google, o se va a inscribir por un marketplace, o se va a inscribir por una charla de X persona. Según la ruta que va a tener, ese usuario va a llegar o a una página web o va a llegar directamente a la sala de ventas. Si el usuario llega a la página web, yo ya hice una primera etapa que se llama atracción de usuarios, pero después ya viene la etapa de desarrollo de usuarios. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí es cuando yo tengo que diseñar en mi viaje del usuario, ok, ¿cuáles van a ser los contenidos que me van a permitir perseguir a ese cliente durante 28 días hasta que el cliente tome la decisión de compra? Siempre y cuando no llegue a tal etapa. Entonces, yo puedo determinar lo siguiente. Los clientes que llegan por pauta, cuando dejan los datos o cuando van al sitio web, inmediatamente los tagueo. A esos clientes los voy a perseguir con unos videos en YouTube, en Instagram, en Meta, en X canales durante X días hasta que se cierre la transacción o hasta que en promedio mi proyecto cierre una transacción. Pero de forma simultánea yo lo voy a invitar a que el cliente viva las etapas. Entonces yo lo llamo, lo invito para que el cliente me visite. Pero si el cliente no me visita, yo ya voy a tener detrás todas mis secuencias de correos electrónicos o de mensajes de WhatsApp para cuando el cliente no me visita. Ok, Felipe, he notado que todavía no está listo para comprarte. Quiero dar 3 atributos importantes para poder cerrar una transacción. Si el cliente no me lee, entonces yo qué disparo. Si el cliente no me lee esa segunda, entonces yo qué hago. Entonces es muy importante definir ese viaje del usuario, no solo para que el cliente llegue a sala de ventas. Necesitamos definir ese viaje del usuario todo lo más que podamos, incluso hasta después de la entrega del proyecto inmobiliario. Vamos a hablar para esta parte, y es cómo creamos nosotros un ecosistema,
¿Cómo nosotros creamos un ecosistema? Nosotros lo nombramos un hub, pero es cuando ustedes como directores, como gerentes de proyectos, empiezan a articular todo un ecosistema para que articulemos todas las partes y no tengamos por acá un canal de ventas por un lado, para que no tengamos nuestro sitio web, para que no tengamos nuestros vendedores externos, nuestros vendedores directos, sino que todo armemos un ecosistema. Esto para mí es una de las fichas fundamentales y yo les cuento con total conocimiento. Dentro de Vecindario siempre armábamos una red, un ecosistema muy fuerte donde nosotros decíamos, esto va para corporativos, esto va para referidores, esto va para vendedores externos, esto va para vendedores internos, esto va para la comunidad de inversionistas, esto va para estos. Entonces empezamos a articular todo esto. Pero ¿qué es importante? Que nos concentremos en crear ese hub, que nos concentremos en crear ese repositorio donde nosotros podemos tener el inventario concentrado para que cualquier persona en cualquier momento pueda generar transacciones sin necesidad de la aprobación de nosotros. Para que una persona a las 8 de la noche no tenga que esperar a que se abra la sala de ventas para que me dejen vender un apartamento. No podemos crear un ecosistema cuando estamos hablando que nosotros somos una restricción para comprar un apartamento. Nunca debemos parar ventas. Las ventas deben funcionar 24/7. Y no solo deben funcionar en nuestra sala de ventas. Las ventas tienen que funcionar en tu página web, en vendedores externos, en marketplace, en la red de vendedores internacionales, en los marketplaces, en todo tenemos que integrar nuestros canales para que habilitemos ventas y más aún que estamos en tiempos duros. Vamos a hablar sobre medición y seguimiento. Acá ya con eso vamos a acabar para pasar a un tema de preguntas y a compartirles algunos recursos. Yo acá les quiero compartir una metodología que aprendimos sobre las 4 disciplinas de la ejecución y acá los quiero invitar a conocerlas y aplicarlas muy fuerte. Y es primero, enfocarnos en cierres. El equipo de marketing, el equipo de desarrollo, el equipo de ventas, el equipo de finanzas. Su prioridad número 1, las ventas, la cantidad y el valor de ventas. Si marketing no conoce las metas de ventas, marketing está haciendo un mal trabajo. No es lo que marketing tenga capacidad de hacer, es lo que la compañía necesite que haga marketing. Esto es muy agresivo, pero es real. Segundo, tomar acción sobre las mediciones de predicción. Esto para mí es lo más importante y ya lo vamos a ver en un ejemplo. Muchas veces como directores comerciales controlamos el resultado final. Felipe, ¿cuánto vendimos? Vendimos 86 apartamentos la semana pasada. Ok. Felipe, ¿cuánto vamos a vender la otra semana? En blanco, no sabemos. Como gerentes y directores de mercadeo, nosotros no deberíamos tener esa incertidumbre. Nosotros tenemos que saber cuánto vamos a vender. Y por eso utilizamos medición de indicadores de predicción. ¿Qué quiere decir eso? Yo sé que si yo consigo 100 clientes y hacen mi proceso, voy a cerrarse 3 transacciones. Yo sé que si yo en mi sala de ventas llevo 10 visitantes, voy a cerrar entre 3 y 4 ventas. Yo tengo que utilizar o un CRM o un Excel o cualquier herramienta, pero la que use el equipo comercial para que podamos llevarlos de A a B y nosotros podamos saber si vamos a llegar o no a la meta. Nunca más esperemos a ver cómo cerramos mes o semana para ver cómo nos fue. Nosotros como gerentes debemos saber el resultado antes del resultado final. Tercero, es llevar unos tableros de resultados claros y sencillos, pero completamente claros y sencillos. Acá herramientas muy potentes tienen soluciones, hay aliados que brindan unas consultorías demasiado potentes en este tipo de procesos, donde nos muestran claramente cómo vamos con nuestras métricas de predicción, cómo vamos con nuestros resultados, cómo va la implementación del CRM. Eso es fabuloso. Es muy importante que nosotros nos acostumbremos a medir esos tableros, analizar esos resultados y que nosotros a partir de ahí tomemos decisiones. En el cuarto elemento, vamos a establecer el mecanismo de rendición de cuentas. Marketing, ventas y finanzas debemos estar alineados en la misma rendición de cuentas. Saber que si invertimos poquito, los resultados van a ser posiblemente poquitos. Saber que si las atracciones de marketing fueron con una medición mala, los resultados van a ser malos. Entonces es muy importante estar alineados. Acá yo les cuento cómo nosotros lo hacíamos, por ejemplo, desde Vecindario. Para eso hay muchas herramientas tecnológicas, pero acá les comparto varios aprendizajes que nosotros identificamos. Lo primero, no hacemos mediciones mensuales.
hacemos mediciones al menos semanales, idealmente diarias. Menos de una semana, como máximo, mediciones semanales. Nosotros dividimos el año en semanas y vamos a saber si vamos o no cumpliendo las metas del año cada una de las semanas. Es posible perder una semana, pero es muy difícil perder un mes. Sobre eso, nosotros establecemos cuáles van a ser las metas de la semana para cada una de las etapas que definimos con los embudos de conversión y cuál va a ser la ejecución semanal sobre eso. Entonces, yo como gerente, ¿qué medía? ¿Yo cómo hago mi medición? Yo digo, ok, estamos en la semana 18. ¿Cuál es la meta de clientes nuevos? 564. ¿Cuánto logramos? 647. Perfecto, vamos a una ejecución del 114%. ¿Cuánto llevamos acumulado? El 87%. Ojo que estamos caídos. Después de esos clientes que se interesaron, ¿cuántos tenían platica para que nos compraran ese apartamento? ¿Cuántos estaban listos y pasaron por etapa de desarrollo? Ok, tenían que pasar tantos, la meta era 170, logramos 290. Ok, ¿cómo vamos en meta? ¿Cómo va nuestra meta acumulada? Y este seguimiento lo hacíamos semanal, y estábamos participando área de talento humano, porque inmediatamente el desempeño del equipo no es para sancionar, es para potencializar capacidades. Área de talento humano muy importante, marketing, para saber qué estamos haciendo bien y qué funciona y qué no. Ventas, para saber cómo tomamos medidas. Presupuestos, para saber que hay que hacer acciones inmediatas que nos puedan cambiar el ritmo de las semanas siguientes. Un error fundamental. La semana 18, íbamos, por ejemplo, en las unidades de ventas, bien, cumpliendo cuotas en visitas a sala de ventas, cumpliendo cuotas en negociaciones ganados, pero arriba, en la cantidad de clientes nuevos y contactados, bajitos. ¿Qué pasaba con eso? Hoy no íbamos a sentir el golpe, porque el ciclo comercial se demora entre 4 y 6 semanas. Ese golpe lo íbamos a sentir en 5 semanas. De lo que yo dejo de hacer hoy, lo veo en 5 semanas. Y ahí es el error fundamental de nuestro proceso comercial. Con esto vamos finalizando y es una invitación para que nosotros experimentemos. Vamos a tener una charla más adelante sobre cómo hacer growth en el proceso comercial y cómo nosotros podemos experimentar para tener retornos mucho más acelerados. Vamos a dejar este tema un poco para la siguiente charla, donde vamos a hablar un poquito sobre cómo hacer experimentos que nos permitan ir mejorando nuestras tasas de rendimiento en los embudos de conversión. Y esto es para mí lo que describe mejor una startup, que es una compañía que nunca para de experimentar y les queremos enseñar a ustedes cómo hacer esto. Pero como me conocen, siempre tenemos algo que para nosotros es fundamental y es que enamoramos. Nosotros necesitamos conectar con nuestros clientes. Nosotros necesitamos darle un poquito adicional. Sabemos que ustedes venden proyectos impresionantes, pero necesitamos ser conscientes que la compra de esa casa es lo más mágico que podemos hacer. Que la compra de esa propiedad, desde el día que yo piso la sala de ventas, con ese susto, con esa angustia, pero con ese deseo, eso debe ser una experiencia mágica. Y acá es donde nosotros quisiéramos apoyarlos, para que creemos esos momentos memorables para nuestros clientes, para que nosotros podamos vender de una forma mucho más linda y podamos conectarnos con el corazón. Y para eso los invitamos a hacer 3 elementos muy importantes. Lo primero, diseñemos un ritual de cierre. No hagamos lo que nuestros clientes esperarían que pase. ¿Cómo hacemos un ritual de cierre? Pues pensémoslo. ¿Qué le gustaría a la persona? ¿Cómo hacemos una carta en ese momento? ¿Cómo prendemos una vela? ¿Cómo escribimos un propósito? ¿Cómo construimos algo lindo para que la persona toda la vida recuerde ese momento en el que compraron su primer apartamento? ¿Cómo construimos un sello de ese hogar para que ese día la persona se vincule con ese propósito, para que cumpla esos deseos? ¿Cómo nosotros nos salimos de la estructura de entregar una copa de vino? ¿Cómo nosotros podemos hacer algo adicional? Algo que la familia recuerde para toda la vida, que la familia se tome fotos, que la familia le cuente a todo el mundo y que nosotros podamos hacer una experiencia de ese cierre mucho más linda. El segundo elemento, creemos las experiencias más memorables, desde la forma como mandamos ese correo electrónico, desde la forma como le damos la bienvenida al cliente, desde la forma como ponemos los avisitos en salas de venta, desde los baños, desde el chocolatico,
desde la experiencia que nosotros tenemos, desde el agua, desde el café, desde los uniformes, desde la despedida. Todos esos elementos son para nosotros excusas para poder crear un momento mucho más memorable. Y el tercer elemento, que para mí es muy importante, no hablo solo para los usuarios, también lo hago para sus equipos comerciales, y es crear una cultura de ventas donde se celebren las ventas. Les quiero contar que nosotros empezamos a implementar un proceso en Vecindario Hermoso, donde cada vez que una persona vendía un apartamento, imagínense que eso pasaba por ahí cada hora, nosotros teníamos unas máquinas de humo, teníamos unas luces y teníamos algo que sonaba. De modo que cuando alguien vendía un apartamento, presionaba un botón y automáticamente todo el equipo de la compañía se daba cuenta que una familia había cumplido el sueño de una casa, todos celebrábamos y todos queríamos vender apartamentos porque nos encantaba el placer de que a todos nos celebrara la venta. Cuando nosotros tocamos la campana, cuando nosotros celebramos que una persona hace un cierre, esto conecta, esto enamora y hace que los equipos comerciales que no están vendiendo se conecten, que las personas que no han comprado se emocionen porque sienten la sensación de urgencia de que se van a acabar y que otros sí están tomando la decisión que nosotros no estamos tomando. Y es por eso que nosotros los invitamos a que enamoremos y a que cumplamos estos tres elementos al menos. Ya con esto vamos finalizando nuestra actividad y con esto quiero habilitar para algunas preguntas que me cuentan que tenemos por acá y quiero habilitar a dos cosas muy importantes. Lo primero es invitarlos para que los que quieran recibir una asesoría de 45 minutos gratis, donde nosotros los podamos ayudar a entregarles más elementos sobre cómo potencializar sus capacidades dentro de sus proyectos inmobiliarios, se agenden una cita conmigo.